Este centro neumotáxico, fíjense, está aquí arriba, prácticamente en la parte superior de la protuberancia, en el núcleo parabraquial de la protuberancia, aquí arriba, y transmite señales hacia la zona inspiratoria y controla la inspiración. El centro neumotáxico es el que va a controlar el punto de desconexión de la rampa. Es decir, parece ser que el centro neumotáxico es el que va a enviar señales inhibidoras hacia el centro, hacia el grupo dorsal, para que se desconecte la rampa. Entonces, si la rampa es función del grupo dorsal, esta desconexión de la rampa sería la función del centro neumotáxico, ¿no? El almil, ¿sí? Es importantísima esta función porque, vean, tiene que limitar el movimiento respiratorio. Y normalmente, vean, nuestros pulmones se pueden expandir una cantidad y recibir una cantidad de aire que es suficiente para el intercambio gaseoso en el alveolo y que además abastezca plenamente las necesidades de las células. Entonces no tenemos que meter de manera descontrolada el aire. Tiene que haber alguien que controle este movimiento, y ese es el centro neumotáxico, ¿no? Si la señal del centro neumotáxico es intensa, muy rápida, ¿verdad?, la inspiración puede durar 0.5 segundos, medio segundo. Si la señal es débil, puede durar 5 segundos o más, ¿no? Ahora, normalmente, entonces, ¿verdad?, normalmente la rampa dura 2 segundos y la expiración 3 segundos. La rampa 2, la expiración 3. Pero, ¿qué pasa? Si estas señales son intensas, la rampa podría ser de 0,5 solamente, ¿no? ¿Y cómo respiraríamos? Más rápido, ¿no? Fíjense. O puede ser también, yo me voy aquí, más larga, ¿no? Puede durar hasta 5 segundos o más. Podemos controlar también, ¿no? Empezar a respirar lentamente. No sé, hasta 5 segundos o 6 segundos. Si solo la rampa dura 6 segundos, la expiración puede durar más, ¿no? Y entonces, fíjense, ¿cuántas veces por minuto voy a respirar? Puedo llegar a respirar hasta 5 veces por minuto, ¿no? Lo normal, ¿cuánto era? 12 veces por minuto, ¿no? Puedo llegar a respirar hasta 24 veces muy rápidamente, una taquipnea o una bradipnea, ¿no? Muy lentamente, ¿sí? Bien, entonces son las características de del centro neumotáxico. Y ahora veamos las características del núcleo ventral. Este núcleo ventral, las neuronas del núcleo ventral o del grupo ventral, normalmente están inactivas, no funcionan, porque ya acabamos de ver quién se encarga de la respiración tranquila. El centro dorsal, el grupo dorsal y el centro neumotáxico que desconecta la rampa, ¿no? Bien. Este grupo ventral empieza a funcionar cuando tenemos una respiración ya forzada. Cuando la respiración es forzada y metemos mucha cantidad de aire, porque
este grupo no va a participar en la oscilación rítmica que controla la respiración, solamente cuando hay una inspiración muy forzada y metemos mucho aire. Entonces se activa este centro y envía señales hacia los músculos expiratorios, en especial hacia los músculos rectos. ¿Recuerdan cuando hacemos ejercicio, cuando metemos mucho aire? No, ya aquí la acción del diafragma solo es muy insuficiente. Además, los músculos rectos del abdomen se tienen que contraer para aumentar la capacidad de expiración. Entonces, estas neuronas van a ayudar a que aumente la capacidad respiratoria cuando entramos entonces en una inspiración forzada. ¿Sí? Normalmente cuando estamos respirando a respiración normal, a respiración tranquila, a volumen corriente, no necesitamos la intervención del grupo ventral. ¿Cuándo van a intervenir las neuronas del grupo ventral? Cuando hay una respiración forzada, ¿no? A volumen más de inspiración, a volumen de reserva inspiratorio, por ejemplo, ¿no? Bien, ahora hay algunos reflejos que se dan en la respiración. Uno es el reflejo de Henry-Breuer. Este reflejo se da cuando hay una inspiración demasiado profunda. ¿Verdad? ¿Y qué ocurre? Hay estos receptores de distensión que están en el propio pulmón, que van a estar también conectados al centro respiratorio, y vean, cuando los pulmones se insuflan, metemos mucho aire, se activan estos receptores de distensión. Y entonces, si yo estoy, la rampa es larga y ahí ya, qué sé yo, ya estoy pasando los 3 litros de reserva inspiratoria, de volumen de reserva inspiratoria, fíjense, ya mis pulmones están tan distendidos que activan este reflejo. Los receptores están conectados entonces con el centro respiratorio e inmediatamente se inactiva la rampa respiratoria. ¿Para qué? Para proteger a los pulmones, ¿no? A partir de 1.5 litros ya se empiezan a activar estos receptores de distensión cuando hay un exceso de oxígeno o de aire en los pulmones, ¿no? Es un mecanismo protector. En realidad, recuerden que los pulmones se pueden distender hasta 200 mililitros por cada centímetro de agua de presión, ¿no? ¿Recuerdan? De oxígeno, no pueden caber 200 mililitros por cada. Pero el tórax, ¿cuánto tiene? El tórax, capacidad de distensión. 110. Si bien nuestros pulmones pueden distenderse 200 mililitros de aire por cada centímetro de agua de presión, aceptar, el pulmón o el tórax solamente puede tener esta distensibilidad. Y como sabemos que los pulmones están dentro del tórax, aunque ellos puedan distenderse, no lo van a hacer, porque la caja torácica les va a impedir, ¿verdad? Eso, de hecho, ya ese es un mecanismo de protección, pero también este es un mecanismo importante de protección para evitar que haya una insuflación excesiva del pulmón. Luego está el control químico de la respiración, ¿verdad? Este control químico es interesante porque
Vean, cuando hay un exceso de dióxido de carbono en la sangre, o de hidrógeno también en la sangre, estos van a actuar directamente sobre el centro respiratorio y se va a producir un aumento de la frecuencia respiratoria. Cuando el dióxido de carbono es alto y estimula el centro respiratorio, se produce un aumento de la frecuencia respiratoria. Empezamos a respirar más rápido y también puede producirse un aumento de la profundidad de la respiración, ¿no? Entonces, estas dos sustancias, el dióxido de carbono y el hidrógeno, son los que activan el centro respiratorio y hacen que el centro respiratorio envíe señales más intensas y más rápidas para respirar rápido y eliminar el dióxido de carbono y el hidrógeno que están en exceso. Sobre el centro respiratorio, el oxígeno no tiene mucha función, casi no actúa sobre el centro respiratorio. Más el oxígeno estimula a los quimiorreceptores que están a nivel de la carótida, ¿no? También ahí el dióxido de carbono, pero el oxígeno tiene ahí una función importante, porque fíjense, los quimiorreceptores, ¿dónde están? En la carótida y en la aorta. ¿Y qué están detectando? Más que dióxido de carbono, ¿qué? No, los quimiorreceptores. Más que nada el oxígeno. Si disminuye el oxígeno que está en la sangre arterial, porque si no, los quimiorreceptores deberían estar ¿dónde? En las caras, digamos, ¿no? Detectando más el dióxido de carbono. No, lo que más les interesa es a estos quimiorreceptores saber si la sangre que está saliendo del corazón y se está dirigiendo hacia los tejidos tiene o no el oxígeno necesario para satisfacer las necesidades de las células. Entonces, ahora, esa es una diferencia importante. Este centro respiratorio que está en el bulbo raquídeo, más bien se activa más por dióxido de carbono e hidrógeno, ¿ya? Bien, ahora, veamos cómo lo hace. Es interesante la acción también de estos dos iones sobre el centro respiratorio. Fíjense, aquí está el centro respiratorio y el área inspiratoria, ¿no? Grupo dorsal de neuronas. Pero por delante hay una área que se llama área quimiosensible. Esta área quimiosensible está 1 milímetro aproximadamente por debajo de la superficie del bulbo raquídeo. ¿Vean? Este es el área quimiosensible y unas neuronas quimiosensibles, y aquí está la superficie del bulbo raquídeo, 1 milímetro más o menos. Entonces, ahora, esta área es sensible a las modificaciones de oxígeno y de hidrógeno, o de dióxido de carbono, perdón, y de hidrógeno. Pero fíjense que aquí, para que llegue, y en especial se estimula por el hidrógeno, ¿sí? Más que por el dióxido de carbono, por el hidrógeno. Se estimulan estas células que están acá. Así que es muy difícil que la sangre que llega a estos quimiorreceptores llegue con hidrógeno, ¿sí? Es más fácil que llegue con dióxido de carbono, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí adentro? Vean, llega
una mayor concentración de dióxido, aumenta la concentración de dióxido de carbono, ¿no? Que es la que tiene que estimular el área quimiosensible para que el área quimiosensible a su vez estimule al centro inspiratorio. Entonces, llega el dióxido de carbono, pero el dióxido de carbono no tiene la capacidad de estimular estas células. ¿Quién tiene la capacidad? El hidrógeno. Entonces, el dióxido de carbono se combina ¿con quién? Con el agua. ¿Quién debería estar aquí? La anhidrasa carbónica, ¿no? Ahora, esta reacción va a producir ácido carbónico, y sabemos que el ácido carbónico es un ácido débil que se disocia con facilidad y libera un hidrógeno, este hidrógeno. Desde una vez que se produce esta reacción, recién el hidrógeno es capaz de estimular a estas neuronas del área quimiosensible. Y entonces, cuando estas neuronas se estimulan, envían señales hacia los músculos inspiratorios. ¿Para qué? Para que se acelere la respiración, ¿no? Ese es un mecanismo entonces que tenemos. El dióxido de carbono va a ser el que, cuando sube la concentración de dióxido de carbono, pero el dióxido de carbono, como les decía, no tiene la capacidad de estimular estas neuronas, entonces tiene que liberar un hidrógeno. Y la única forma de liberar el hidrógeno es mediante esta reacción, donde está el dióxido de carbono, ¿no? Bien, ahora algunos otros aspectos del control de la respiración, de la regulación de la respiración. Vean, si aumenta la ventilación alveolar, cuando aumenta la ventilación alveolar, puede haber un aumento de la presión parcial de dióxido de carbono en el intervalo entre 35 y 75 milímetros de mercurio de presión parcial que tenemos luego de que pasa o sea, puede aumentar incluso de 45, vean que es lo máximo de dióxido, puede llegar hasta 75 milímetros de mercurio la presión parcial del dióxido de carbono. ¿Y cuándo ocurrirá esto? ¿Y cuándo se produce esa acidosis? Ustedes han oído hablar que cuando las personas hiperventilan, aumenta el dióxido de carbono. Pareciera ilógico, ¿no? Si yo hiperventilo, voy a aumentar el oxígeno, quizá. Pero ¿y cuándo hiperventilamos? Este aumento muy marcado de la ventilación. Cuando respiramos, vean, rápido y superficialmente, ¿ya? No llegamos a eliminar la cantidad de dióxido de carbono que tiene que eliminarse, ¿no? ¿Cuándo se hiperventila? Cuando están nerviosas las personas, ¿no? Cuando están en un ataque de pánico, muchas veces suelen hiperventilar, ¿no? Y allí no se llega a eliminar la cantidad suficiente de dióxido de carbono. Entonces, al que está hiperventilando y está por entrar en una acidosis metabólica, ¿qué se le tiene que pedir? Que respire lentamente, incluso hay que ayudarle, ¿no? Hay que decirle, seguime a mí, que respire, que meta aire y que bote, que meta aire profundamente y que bote, porque si no va a aumentar más todavía la presión parcial de dióxido de carbono. Imagínense, puede llegar hasta 75 milímetros de mercurio, es una presión parcial elevadísima, ¿no? Si de 45 es la presión parcial normal en la sangre venosa, ¿no? Doctor, lo mismo pasaría con la madre que está dando a luz, cuando respiran rápido. Claro, si llega a hiperventilar, sí, ¿no? Por eso la gente tiene que respirar profundamente, ¿no? Porque sí, puede, en vez de concentrarse en las contracciones, puede
Cualquier situación de tensión, de nerviosismo, ¿cuándo hiperventilamos? Cuando estamos en estrés generalmente, ¿no? Entonces, empezamos a respirar rápido y fácilmente podemos terminar para el examen. Doctor, en su anterior diapositiva mostraba que cómo se logra disminuir el pH en las situaciones con relación a la acidemia o alcalemia. Es decir, si tenemos el dióxido de carbono y el agua para formar ácido carbónico, entonces para poder compensar esto, es una función normal del pulmón que tiene de eliminar el dióxido de carbono. ¿Cómo hacemos para retener, para ayudar en el caso de una, creo que dicen acidosis metabólica, respiratoria? No, fíjate, cuando hay acidosis respiratoria, es el riñón el que se encarga de... ¿sí? El riñón es el principal encargado. ¿No? O igual con alcalosis, es el riñón. En cambio, cuando aumenta el dióxido de carbono, ahí sí es el pulmón. Porque cuando aumentando la frecuencia respiratoria. Entonces empieza a aumentar la frecuencia. Pero lo otro es el riñón. El riñón es el que desencadena todos los mecanismos que hemos visto, ¿no? Aumenta el intercambio de hidrógeno con el bicarbonato. Bien. Pero, entonces, por lo tanto, si logramos disminuir esa, ¿cómo se dice? A la síntesis de ácido carbónico a través de la eliminación del dióxido de carbono, ¿es posible eso para poder ayudar a regular el pH? Claro, sí. Si aumenta la síntesis de bicarbonato, tiene que aumentar la síntesis de bicarbonato, ¿no? El bicarbonato es si es alcalosis, si es acidosis, tienes que aumentar la concentración de bicarbonato en la sangre y disminuir la de dióxido de carbono. Porque ¿no? Si no, se produce nomás la acidosis. Bien, ahora, también tenemos, estos quimiorreceptores, que ya les decía hace un momento, más que nada están vinculados con el oxígeno, ¿ya? Estos quimiorreceptores casi no van a responder en gran medida al dióxido de carbono y al hidrógeno, aunque también lo hacen, ¿no? Porque son receptores que son capaces de detectar esos cambios. Pero lo primero que detectan estos quimiorreceptores es si hay disminución de la presión parcial de oxígeno. ¿Qué es lo que le interesa? ¿Para qué? Para avisar al centro respiratorio que la sangre arterial, que la sangre que está saliendo del corazón, vean, hacia la aorta y hacia la carótida, la que está subiendo al cerebro, no tiene el oxígeno suficiente. Eso es lo primero que detectan. También van a detectar dióxido de carbono e hidrógeno. Lo más importante aquí es su función de detectar la disminución de la presión parcial de oxígeno. Bien, ya conocen ustedes a estos cuerpos carotídeos, ¿no? Y hemos visto que están también los vasoreceptores. Los vasoreceptores son más que nada para la presión. Y ven, cuando disminuye la presión arterial, por ejemplo, si disminuye la presión arterial en una media de hasta por debajo de 60 milímetros de mercurio, la presión media, ¿por qué receptores se activan? Los vasoreceptores, ¿verdad? Son los primeros en activarse. ¿Por qué? Porque es la presión la que ha disminuido. Sí, y mandan la señal. Si la presión parcial disminuye menos de 50, no la presión, sino la presión arterial, la presión media, disminuye por
debajo de 50 milímetros de mercurio quiere ser activo. No, de estos aquí, los quimiorreceptores. ¿Recuerdan? Estos son los mecanismos rápidos para la presión arterial, los quimiorreceptores. ¿Por qué? Porque con una presión tan baja, la sangre ya está circulando muy lentamente. Y entonces, ¿qué hay? Una baja de la presión parcial de oxígeno. Entonces, eso ya es una señal de mayor riesgo todavía que solamente la presión baja, ¿no? O sea, ya el sistema nervioso tiene que actuar. Y la última, el último mecanismo, la de emergencia ya del organismo, ¿cuál es? La isquemia del sistema nervioso, ¿verdad? Cuando ya las células del sistema nervioso han entrado en isquemia por la baja de la presión, hay una respuesta simpática potente. Entonces, fíjense, estos mecanismos no se dan cualquier rato, sino tienen un momento, cada uno va a reaccionar en el momento preciso. Y los quimiorreceptores responden cuando hay disminución del oxígeno. Entonces, cuando ya el oxígeno está en presiones parciales que ponen en riesgo a las células nerviosas, a las células del cerebro. Bien, creo que hasta aquí llegamos hoy. Bueno, mañana vamos a empezar con Mastro, ¿ya? Nada más de tema. ¿Ah? Nada más ya de. Mañana con gasto. Voy a tratar, no estoy seguro, pero voy a tratar de obtener los exámenes para el día viernes. No, lo va a excitar. Claro, Doctor, ¿los exámenes lo va a traer todos o para aquí en la hora? En la hora de teoría, doctor. El viernes. El viernes. Voy a tratar